Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Merino y soy especialista senior en plantas de envasado e importadores de la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Ocinermin. Y en este video les voy a hablar sobre la normativa, específicamente la parte técnica que corresponde a modificaciones que se han hecho en el Decreto Supremo 009-2020-EM, con el cual se han variado aspectos relacionados con el reglamento de seguridad en plantas envasadoras de GLP, entre otros temas. Estas modificaciones a implementarse requerirán que las plantas envasadoras tengan un plazo para la adecuación de sus instalaciones. Y bueno, también es necesario que las plantas envasadoras tengan el conocimiento y entendimiento claro de lo que se pretende con estas modificaciones para que con ello procedan a realizar las adecuaciones de sus instalaciones de modo que se cumple el 100% de los requisitos exigidos. En este punto, quiero remarcar y precisar que solamente me estoy abocando a detallar lo que se refiere a los nuevos requerimientos normativos, pero solamente para infraestructura en plantas envasadoras de GLP, pues hay otras modificaciones en otros agentes de la cadena de comercialización que se han dado en este mismo decreto supremo, pero que sin embargo no están recogidos en este video. Veamos los temas que vamos a tratar en esta sesión. Vamos a hablar sobre las balanzas de comprobación de peso y sus características. Hablaremos un poco sobre el letrero con el plano de seguridad que será instalado a la entrada de la planta envasadora. Desarrollaremos algo sobre el almacenamiento mínimo de reserva de agua contra incendio y los componentes como la bomba contra incendio, el motor y sus controladores. Hablaremos sobre los equipos de protección personal para el personal de brigada contra incendio y para el personal que realiza las operaciones con GLP. Hablaremos sobre las estaciones de cierre remoto y su ubicación, las alarmas para caso de incendio y finalmente trataremos lo que corresponde a prácticas contra incendio mensuales y semestrales. Bien, en plantas envasadoras de GLP, los reglamentos de comercialización y seguridad han sido promulgados y aprobados en dos decretos supremos: el Decreto Supremo 01-94-EM y el Decreto Supremo 027-94-EM. Para el caso de seguridad han habido hasta tres modificaciones: una en el año 2008, en el año 2014 y ahora último en el año 2020, el Decreto Supremo 009-2020-EM, del cual vamos a hablar en el presente video. Cabe mencionar que las modificaciones de este último Decreto Supremo obedecen a la necesidad de actualizar algunos de los requisitos de la norma o precisar otros que, si bien ya estaban recogidos en los estándares internacionales, la normativa peruana ha decidido precisarlos. Las modificaciones que se han dado en este Decreto Supremo básicamente están dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad en las plantas envasadoras, garantizar la seguridad de sus trabajadores y reforzar las necesidades de capacitación y entrenamiento. Bien, con relación a las balanzas, se ha precisado tres características que deben tener las balanzas de comprobación de pesos: legibilidad, periodicidad de la calibración y clasificación, dando libertad a las características de las balanzas que se utilicen en el envasado de GLP. Respecto de la legibilidad, debo decir que los valores no han sufrido ninguna variación y son los mismos que se exigían con anterioridad. Estos valores varían según el contenido neto del GLP en los cilindros que se envasen en la planta envasadora. Sobre la calibración de la balanza de comprobación de pesos y las masas patrón, debo indicar que esta debe efectuarse por lo menos una vez al año, la misma que debe realizarse por un laboratorio de calibración acreditado en el INACAL. El listado de estos laboratorios acreditados puede encontrarse en la página web
www.inacal.gov.p. Respecto a la clasificación, esta se refiere a la exactitud de la balanza y deberá ser de clase 3. La norma metrológica peruana 003-2009 establece que ello se refiere a la clase de exactitud media. El marcado de esta característica en las balanzas se representa mediante un símbolo que pueden ser óvalos o dos líneas horizontales unidas por dos semicírculos alrededor del número 3 en romanos. En las imágenes que se muestra puede observarse el marcado de la clasificación 3 en distintas balanzas encontradas durante las supervisiones realizadas por Osinermin. Aquí, en este punto, quiero recordar que en caso la balanza de comparación de peso o cualquier otra balanza sea instalada sobre la plataforma o se utilice en una área clasificada como peligrosa, estos equipos deben tener inscripciones o certificaciones que indiquen la clase, división y el grupo correspondiente a la clasificación de áreas, la temperatura de operación y el laboratorio o entidad que aprobó su uso. Todo esto en concordancia con el artículo 31 del reglamento aprobado por el Decreto Supremo 027-EM-94, en el cual se especifica que todo el equipo eléctrico utilizado en un área clasificada como peligrosa debe ser apto para dicha área y además cumplir con el Código Nacional de Electricidad. El Decreto Supremo 009-2020 ha incorporado un nuevo artículo en el Reglamento de Seguridad, el artículo 70A, con el cual se requiere la implementación de un letrero en la planta envasadora con un tamaño no menor al tamaño A1, que equivale a 59 por 84 centímetros. Este letrero debe estar ubicado en un lugar visible, preferentemente al ingreso de la planta envasadora. La elaboración de este letrero requiere una serie de actividades previas, pues el plano de seguridad debe estar actualizado. Debe incluir la ubicación de la bomba contra incendio, las conexiones de mangueras contra incendio comúnmente llamados gabinetes, los hidrantes de ser el caso, los extintores portátiles y rodantes y demás componentes del sistema contra incendio. Adicionalmente a ello, se debería incluir información como cantidad y ubicación de los trajes de protección para el personal encargado del manejo de los equipos contra incendios, la ubicación de las estaciones de cierre remoto y los interruptores de corte eléctrico general y otros que se consideren necesarios. También se requiere que el plano incluya información de la presión y caudal nominal de la bomba contra incendio, el volumen de almacenamiento mínimo de reserva de agua contra incendio, el número máximo de camiones cisterna, camiones tanques, camiones barandas que puedan ser atendidos en la planta envasadora al mismo tiempo. Aquí se sugiere incluir la capacidad de las unidades de transporte. Como se puede apreciar, finalmente lo que se requiere previo a la instalación del letrero es la actualización del estudio de riesgos. Las operaciones y el entorno de cada planta envasadora generalmente van cambiando con el tiempo, por lo que para el cumplimiento de mantener un letrero de seguridad actualizado, también debe de actualizarse el estudio de riesgos periódicamente. En el análisis del entorno de una planta envasadora, debe identificarse los lugares de afluencia público y otros lugares de interés que podrían ser afectados en caso de alguna emergencia en la planta. Pero, ¿y cuáles son esos lugares de afluencia de público? Pues, aunque no hay una lista definida, puedo decirles que deberá considerarse colegios, universidades, terrapuertos, aeropuertos, discotecas, centros recreacionales, estadios, iglesias, salas de cine, hospitales, clínicas, centros comerciales, mercados, restaurantes, entre otros. ¿Y los lugares de interés cuáles son? Bueno, aquí tendría que ser evaluado por cada evaluador, pero podríamos decir que serían considerados fábricas o almacenes de productos inflamables o rápidamente combustibles, por ejemplo.
También es importante identificar la ubicación y la capacidad de respuesta de las compañías de bomberos que se encuentran cercanas a la planta envasadora. En caso en una planta envasadora ya existente se identificaran lugares de afluencia de público que hubieran surgido con posterioridad al inicio de operaciones de la planta envasadora, deberá efectuarse un análisis de riesgo que incluya la identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo asociado con los lugares de interés próximos a la planta envasadora de GLP. En esta evaluación se deberá identificar cuáles serán las acciones que se realizarán para el seguimiento y revisión de los riesgos que se identifiquen. Será necesario identificar a las personas responsables y sus responsabilidades para que hagan el seguimiento y realización de la revisión de que las hipótesis establecidas en relación con los riesgos y la verificación de que el tratamiento de los riesgos continúa siendo válido y eficaz a lo largo del tiempo. Es necesario que se indique cómo se documentarán todas las acciones que acrediten las coordinaciones efectuadas con el apoyo que se recibirá en la aplicación del plan de tratamiento del riesgo. También se deberá preparar y difundir los planes de evacuación, el listado de responsables para esta actividad y los números telefónicos de contacto. Asimismo, se deberá preparar un cronograma de fechas de simulacros internos y en conjunto con la población cercana a la planta envasadora. Una herramienta que se puede utilizar para identificar de manera efectiva los escenarios de riesgos en plantas envasadoras la pueden encontrar en el documento Criterios mínimos aplicables a la determinación del escenario de máximo riesgo individual probable en plantas envasadoras de GLP. Este documento se encuentra publicado en la página web de Ocinermen. Solo deben ingresar a la sección Empresas, Hidrocarburos y luego seleccionar Almacenamiento, Documentos técnicos. Allí encontrarán una serie de documentos de los cuales el primer documento es el referido a la identificación de escenarios de riesgos. En la presente diapositiva se muestra un letrero referencial con la información requerida por la normativa. El plano de seguridad va acompañado de su respectiva leyenda para su fácil interpretación y lectura. Está permitido incluir mayor información en el letrero, ello con el fin de aclarar mejor las características y la distribución en planta. Por ejemplo, precisar si la bomba es listada o certificada, la capacidad de las unidades de transporte, entre otros. Asimismo, se deberá indicar los elementos del sistema contra incendio, como ubicación de la bomba, cantidad y ubicación de gabinetes contra incendio, los extintores existentes. Incluso se deberá indicar la cantidad y ubicación de los trajes de protección para el personal encargado del manejo de los equipos contra incendio, la ubicación de las estaciones de cierre remoto y la ubicación de los interruptores de corte eléctrico general, entre otros. Letreros tales como se prohíbe fumar, no opere sin la conexión de puesta a tierra, peligro, gas inflamable, se prohíbe encender cualquier clase de fuego en el interior de la planta, se prohíbe el paso de vehículos o personas no autorizadas y otros requeridos por el. Uno de los aspectos claves en el sistema contra incendio de plantas envasadoras de GLP es el almacenamiento mínimo de reserva de agua. La normativa exige que el sistema de protección contra incendio esté basado en el escenario del máximo riesgo individual probable. Es decir, el almacenamiento mínimo de reserva de agua contra incendios en plantas envasadoras de GLP deberá estar basado en el máximo riesgo individual probable y con el cual se deberá calcular el almacenamiento de agua equivalente en horas. Entonces, si en las proximidades de la planta envasadora existe por lo menos
un hidrante de agua a menos de 100 metros y este cubre en caudal y presión el máximo riesgo señalado en el estudio de riesgos y además se cuenta con un documento emitido por la empresa proveedora del servicio público de agua, donde se da información de caudal y presión del hidrante, entonces el almacenamiento equivalente podrá ser de al menos 1 hora de abastecimiento. Por el contrario, en ausencia de estos dos requisitos, pero si se cuenta con al menos una compañía de bomberos voluntarios del Perú, cuya ubicación está dentro de un radio de 20 kilómetros, la planta envasadora podrá tener al menos un almacenamiento de agua equivalente a 2 horas. En ausencia también de este requisito, la planta envasadora necesariamente deberá tener un almacenamiento de agua equivalente a 4 horas. Respecto de las bombas contra incendio, su motor y controlador, la norma las ha dividido en dos grupos: aquellas igual o menores a 500 galones por minuto y aquellas mayores a 500 galones por minuto. Para aquellas que son igual o menores a 500 galones por minuto, deben cumplir con la norma NFPA 20 u otra norma distinta. Sin embargo, para acreditar la norma de cumplimiento de estas bombas contra incendio, se debe contar con la certificación correspondiente, la cual deberá ser emitida por una entidad acreditada en INACAL o por un organismo extranjero signatario de alguno de los acuerdos de reconocimiento mutuo. Por otro lado, para aquellas bombas que son mayores a 500 galones por minuto, necesariamente deberán cumplir con la norma NFPA 20. Para ello, la certificación del cumplimiento de la norma deberá ser efectuado por una entidad acreditada ante INACAL o por un organismo extranjero de acreditación, homólogo o signatario de alguno de los acuerdos de reconocimiento mutuo. Alternativamente, para cualquiera de las bombas contra incendio, se podrá aceptar bombas listadas por UL o certificadas por FM. Al igual que para el caso de escenarios de máximo riesgo individual probable, una herramienta que puede utilizarse para verificar el cumplimiento de la norma NFPA 20 es el documento Requisitos mínimos verificados para cumplimiento de NFPA 20 en plantas envasadoras de GLP. Y para pruebas de aceptación de la bomba contra incendio puede utilizarse el documento Buenas prácticas para la aceptación de motobombas contra incendio en plantas envasadoras de GLP. Ambos documentos se encuentran publicados en la página web de Ocinermin. Otro de los cambios que se ha dado en el Decreto Supremo 009-2020-EM es lo relacionado con el equipo de protección para el personal encargado del manejo de los sistemas contra incendio. Se ha precisado que estos equipos de protección para el personal deberán tener las mismas especificaciones que el normado para el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En su ausencia, es obligatorio el cumplimiento de la norma NFPA 1971. Cabe precisar que este equipo de protección está conformado por casco, capucha, casaca, pantalón, guantes y botas. Asimismo, debo precisar que el número de equipos de protección para el personal a cargo de los equipos contra incendio debe ser concordante con el escenario de riesgo donde se requiera el mayor número de personas involucradas en la atención de la emergencia. Este escenario de riesgo no necesariamente será el máximo riesgo individual probable. Para determinar la cantidad de equipos de protección que debe contar la planta envasadora, se deberá revisar los requerimientos del estudio de riesgo.
una ayuda para identificar el máximo riesgo individual probable se encuentra un documento publicado en la página web de Ocinermin, tal como les comenté anteriormente. Finalmente, estos trajes deben encontrarse en un lugar accesible, plenamente identificados y almacenados de modo que los trajes estén preparados para su rápido uso en caso de producirse una emergencia que requiera su uso. En las modificaciones que se han hecho al artículo 75 del Reglamento de Seguridad, se ha incluido que el personal que labora en las operaciones con GLP dentro de zonas clasificadas como peligrosas o clase 1, zona 0, zona 1 y zona 2 de la planta envasadora deberán contar con prendas de vestir ignífugas y o de algodón al 80%, su casco de seguridad, botas de seguridad, guantes, lentes, protectores de oídos, entre otros, cuando las condiciones lo requieran. Ahora bien, respecto de las clasificaciones de los lugares peligrosos, debemos decir que a nivel mundial existen diferentes organizaciones, pero dos de ellas son las más comúnmente utilizadas: IEC-CENELEC con la directiva ATEX y NFPA con la directiva NFPA-ONEC. Esto permite garantizar que los componentes eléctricos instalados se hayan diseñado y probado de acuerdo con las reglamentaciones existentes y que ofrezcan protección suficiente. Asimismo, organismos autorizados certifican que un dispositivo en particular cumpla con las especificaciones de los estándares especiales para ubicaciones peligrosas. Así pues, IEC-CENELEC, conforme a la directiva ATEX, clasifica los lugares peligrosos y los divide en tres zonas. La zona 0, que es la zona en la que la atmósfera explosiva está presente de modo permanente, por un espacio de tiempo prolongado o frecuentemente. La zona 1, que es la zona en la que, en condiciones normales de funcionamiento, es probable que se presente una atmósfera explosiva. Y la zona 2, que es la zona en la que no es probable que en situaciones normales de funcionamiento se forme una atmósfera explosiva, pero que en caso se formara, solo subsiste por espacios de tiempo muy breves. Por su parte, NFPA, con la directiva del Código Nacional Eléctrico NEC o NFPA 70, clasifica a los lugares peligrosos en División 1 y División 2. La División 1 indica que las atmósferas explosivas están presentes o es probable que esté presente en la operación normal, mientras que la División 2 considera que la atmósfera explosiva no está presente en una operación normal, pero puede presentarse en una operación anormal o durante un accidente de procesos. Por tanto, para efectos de la reglamentación en plantas envasadoras de GLP y también de acuerdo al mismo Código Nacional de Electricidad peruano, los equipos marcados para clase 1, división 1, también son apropiados para las zonas 1 y 2. A su vez, los equipos marcados para clase 1, división 2, son apropiados solo para la zona 2. En concordancia con lo antes indicado, en la plataforma de envasado, la zona de tanques de almacenamiento, la zona de trasiego, las tuberías de proceso, las bombas y compresoras, las áreas de almacenamiento de cilindros, entre otros, de la planta envasadora de GLP, se consideran áreas con clasificación zona 0, zona 1 o zona 2. En la modificación del artículo 75, se ha dispuesto que la estación de cierre remoto de las válvulas internas de los tanques estacionarios de GLP se ubique a no menos de 7.6 metros ni más de 30 metros del punto de transferencia de líquido, no menos de 7.6 metros de las válvulas internas que son controladas por el cierre remoto. Asimismo, se pide que se encuentren ubicadas en la ruta de evacuación desde el punto de transferencia de líquido.
El sistema de cierre remoto puede ser accionado por medios mecánicos, neumáticos o eléctricos. En este último caso, los elementos eléctricos o electrónicos ubicados en las áreas clasificadas deberán ser apropiadas para estas zonas. El sistema de cierre remoto también puede comprender una o varias estaciones de cierre remoto. También puede permitirse que el mismo cierre remoto puede ejecutar el cierre de las válvulas internas de los tanques estacionarios como de las válvulas de cierre de emergencia, siempre que se aplique un buen criterio y práctica de ingeniería y se cumplan con todos los requisitos para ambas secciones. Cabe precisar que en una planta envasadora de GLP, el término punto de transferencia del líquido es el lugar donde rutinariamente se efectúa la transferencia de GLP líquido de un recipiente o tanque a otro, sean estos fijos o móviles. En ese sentido, los puntos de transferencia en las plantas envasadoras son la zona para envasado de cilindros, la zona de trasiego de cilindros defectuosos y las zonas de carga y o descarga de GLP desde o hacia camiones cisterna. Ahora bien, en un ejemplo que les mostraré, verificaremos el cumplimiento de la normativa respecto de la ubicación de estas estaciones de cierre remoto de válvulas internas. En este esquema se observa la ubicación de la plataforma de envasado, la zona de balanzas, la zona de trasiego de cilindros defectuosos y la zona de carga y descarga de GLP a granel. También se observa la ubicación de las estaciones de cierre remoto. Aquí se cuenta con 2 estaciones de cierre remoto que actúan sobre todas las válvulas internas. También se ha dibujado la ruta de evacuación. Ahora bien, verifiquemos entonces si se cumple con los requerimientos de la normativa vigente. Se inicia la verificación de la estación de cierre remoto de las válvulas del tanque estacionario. Para ello, se elige un punto de transferencia PT1, correspondiente al punto de conexión en la zona de la primera balanza de llenado de izquierda a derecha, y se verifica que se cumpla con el requerimiento normativo respecto a las distancias mínimas y máximas, 7.6 metros y 30 metros. Asimismo, se identifica la ruta de evacuación. Pues bien, si la estación de cierre remoto se encuentra fuera del radio de 7.6 metros, pero dentro del radio de 30 metros, entonces podemos decir que sí se cumple con el requerimiento normativo. Repite la misma secuencia de pasos con todas las ubicaciones de las balanzas, pues todas ellas son puntos de transferencia. Y respecto de la ubicación de la válvula interna del tanque estacionario. Con ello se verifica el cumplimiento de distancias respecto de las estaciones remoto. La zona de trasiego de cilindros es otro punto de transferencia, por tanto, debe seguirse la misma secuencia de pasos. Ubicar los radios máximos y mínimos, trazar la ruta de evacuación y verificar que las estaciones remotas se encuentran a las distancias permitidas. Ahora veamos qué pasa con la zona de descarga de camiones cisterna o zona primaria. Ubicamos los radios correspondientes máximos y mínimos, la ruta de evacuación, las estaciones de cierre remoto y, en efecto, sí se cumple con la normativa. Pero, ¿y qué pasa con el punto de carga de camiones graneleros o zona secundaria? Trazamos los radios mínimos y máximos, la ruta de evacuación e identificamos la ubicación de las estaciones de cierre remoto. Vemos que las estaciones se encuentran fuera de la distancia permitida por la norma, por lo tanto no se estará cumpliendo con lo requerido. Notamos que las actuales estaciones de cierre remoto están muy alejadas, a más de 30 metros del punto de transferencia, por lo que se deberá proceder a instalar una estación de cierre remoto adicional más próxima a la zona secundaria. Ahora hagamos la evaluación respecto a la estación de cierre remoto que actúa sobre las válvulas internas del tanque pulmón. Aquí
Trazamos los radios correspondientes y se verifica que una de las estaciones de cierre remoto no cumple con las distancias mínimas requeridas, medidas desde la válvula interna del tanque pulmón. Ello debido a que se encuentra a menos de 7.6 metros. Sin embargo, como se cuenta con una segunda estación de cierre remoto de estas válvulas internas, decimos que sí se cumple con el requisito normativo. Notemos que el hecho que no se cumpla con las distancias en una estación de cierre remoto no quiere decir que se deba retirar la instalación, debido a que esa estación sí está correctamente instalada para las válvulas internas del tanque estacionario y además se tiene una segunda estación de cierre remoto que cumple con la distancia requerida respecto de las válvulas internas del tanque pulmón. Cuando evaluamos la ubicación del punto de transferencia en la zona primaria, descarga de camiones, encontramos una situación similar al anterior caso. Una de las dos estaciones de cierre remoto se encuentran a una distancia no permitida. Sin embargo, es suficiente con el hecho de que exista al menos una de las estaciones de cierre remoto dentro de la distancia requerida para ser aceptado. Asimismo, si evaluamos la zona secundaria y trazamos las distancias requeridas por la normativa, podremos identificar que dos estaciones de cierre remoto no cumplen con lo requerido en la norma. Pero la planta cuenta con una tercera estación de cierre remoto, que también está ubicada en la vía de evacuación. Con esta estación de cierre remoto es que se cumple con el requerimiento normativo. Igualmente, el artículo 75 también ha establecido que se deberá instalar al menos un dispositivo de cierre remoto de las válvulas de cierre de emergencia, considerando las siguientes distancias. Que deberá estar a más de 7.6 metros, pero como máximo hasta los 30 metros respecto de la válvula de cierre de emergencia. Y además que debe estar ubicado en la ruta de evacuación desde las válvulas de cierre de emergencia. Ahora veamos un ejemplo donde verifiquemos el cumplimiento de la normativa respecto a la ubicación de estas estaciones para válvulas de cierre de emergencia. En este esquema se observa la ubicación de las dos válvulas de cierre de emergencia en la planta envasadora. También se observa la ubicación de la estación de cierre remoto y la ruta de evacuación. Verifiquemos entonces si se cumplen con los requerimientos normativos respecto de este punto. Se ubica la válvula de cierre de emergencia y se verifica que cumpla el requerimiento normativo respecto de las distancias mínimas y máximas, 7.6 metros y 30 metros respectivamente. Asimismo, se identifica la ruta de evacuación. Si la estación de cierre remoto se encuentra fuera del radio de 7.6 metros, pero dentro del radio de los 30 metros, entonces sí se cumple con el requerimiento normativo. La misma secuencia de pasos realizamos para analizar la segunda zona de trasiego de GLP. Se ubica la segunda válvula de cierre de emergencia y se verifica que se cumplan con las distancias mínimas y máximas, 7.6 metros y 30 metros respectivamente. Identificamos la ruta de evacuación y verificamos. Si la estación de cierre remoto se encuentra fuera del radio de 7.6 metros, pero dentro del radio de los 30 metros, entonces sí se cumple con el requerimiento normativo. Debo manifestarles que las nuevas disposiciones establecen también que, adicionalmente a lo antes conversado, se debe contar con una estación de cierre remoto para todas las válvulas internas y para todas las válvulas de cierre de emergencia que se cuenta en la planta envasadora de GLP. Esta ubicación de cierre remoto debe ser completamente accesible en todo momento y debe estar ubicado cerca de una de las puertas de acceso peatonal de la planta envasadora de GLP. Adicionalmente a esta estación general, también se permite ubicar estaciones de cierre remoto generales en otros lugares aparte del señalado anteriormente.
Finalmente, junto a cada una de las estaciones de cierre remoto deben colocarse rótulos visibles con la frase que diga GLP cierre de emergencia. Otro de los nuevos requerimientos normativos es el que se ha establecido en el artículo 76 del Reglamento de Seguridad. En él se indica que toda planta envasadora debe contar con un sistema de alarma sonoro para caso de incendios que permita dar aviso a todo el personal del inicio de una emergencia. Además debe contarse con un directorio telefónico para casos de emergencia, así como dar aviso en forma oportuna a las instalaciones vecinas que puedan ser expuestas por las emergencias de incendio o fuga de GLP en la planta envasadora. Tomen en cuenta que la alarma deberá estar interconectada con los pulsadores de emergencia, las que deben estar ubicadas estratégicamente en los alrededores de la plataforma de envasado y la puerta de acceso al ingreso de la planta envasadora. Es conveniente decirles que el nivel sonoro de la alarma a instalar debe superar el ruido generado tanto dentro de la planta envasadora como fuera de ella. Es decir, también debe considerarse el nivel sonoro ambiental de la vía pública. De conformidad con la norma NFPA 72, la alarma debe tener un nivel sonoro de al menos 15 decibeles por encima del nivel sonoro ambiental promedio o de 5 decibeles por encima del nivel sonoro máximo que tenga una duración de al menos 60 segundos, cualquiera de ellos el que fuera mayor. Ello con el fin de que sea escuchado por sobre el ruido de las actividades propias de la planta envasadora. El nivel sonoro ambiental en la planta envasadora deberá ser cuidadosamente evaluado de manera periódica. NFPA 72 da valores referenciales que pueden ser utilizados en las plantas envasadoras de GLP. Respecto del directorio telefónico requerido por el reglamento, se deberá implementar y mantener siempre actualizado un directorio que contenga los números telefónicos de las personas y organizaciones internas y externas que pueden participar en la atención de una emergencia que ocurre en la planta envasadora. Dentro de estas organizaciones externas deberán estar incluidos los centros médicos, hospitales, ambulancias, Cruz Roja, bomberos, empresa proveedora de energía eléctrica, Policía Nacional, Serenazgo, OEFA o Sinermin, entre otros. Al hablar de personas u organizaciones internas, podemos considerar al Comité de Seguridad, el Centro de Control de Emergencias, el jefe de la brigada, encargado de área de mantenimiento, ingenieros, supervisores, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo u otro miembro de la organización que pueda participar. Otra de las exigencias del reglamento es la ejecución de prácticas mensuales y semestrales contra incendio. Las prácticas semestrales se realizarán previa invitación al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú de la localidad y a OSINERMIN. En caso la invitación al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú no sea aceptada y no se obtenga respuesta, corresponderá también su reprogramación y nuevamente ser informado de ello a OSINERMIN. En la información que se presente a OSINERMIN con atención a la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos, se deberá adjuntar el programa y temario de las prácticas que se ejecutarán. Las prácticas mensuales y semestrales que se realizan como parte de la capacitación en las plantas envasadoras tienen un valor muy importante ya que permite trascender de los niveles teóricos a la práctica, lo que asegura que los conocimientos adquiridos se aplicarán según lo expuesto en la teoría. Por ello, es necesario que estos simulacros sean estructurados y con una serie de actividades de preparación, de modo que su ejecución se realice convenientemente y sus resultados sean evaluados y sirvan de retroalimentación para la mejora de la seguridad en la planta envasadora. Estas actividades de preparación para la realización de un simulacro, como mínimo, deberían incluir la planificación del desarrollo del plan del ejercicio, propósito, alcance, objetivos, cronograma y las coordinaciones con otras instituciones que podrían participar durante el simulacro. Se deberá definir las características técnicas del ejercicio. Hay que establecer roles, tiempo de duración de cada etapa, etc. Inclusive
se deberá describir el desarrollo de la situación que se simulará. Aun cuando la planta envasadora es plenamente conocida por todos los operadores, es necesario realizar previamente el reconocimiento de las áreas en las que se desarrollará el ejercicio, considerando las actividades que se irán desarrollando durante el simulacro. También es necesario informar de la realización del ejercicio a las personas que no participan en el simulacro. Por ejemplo, la población aledaña a la planta envasadora, a las autoridades, entre otros. Ello permitirá que personas ajenas al simulacro tengan un conocimiento pleno de que no se trata de una emergencia real, sino más bien de una práctica simulada en la planta envasadora. Finalmente es necesario realizar un resumen de todo lo referente al simulacro. La siguiente etapa para una actividad de un simulacro es la ejecución misma del simulacro. Aquí debemos considerar las siguientes etapas. Deberá coordinarse con cada equipo y cada uno de ellos deberá tener un responsable durante el desarrollo del simulacro. Además, se requiere que el coordinador general tenga el control del ejercicio y deberá intervenir solamente cuando se evidencien acciones que no corresponden a las capacidades reales de respuesta o ponen en riesgo a los participantes del simulacro. El inicio de la actividad de simulacro se da una sola vez y a partir de allí se deberá seguir toda la secuencia de actividades preestablecidas. Por su parte, será necesario brindar toda la información para el público espectador, informando sobre la secuencia del ejercicio y explicando las acciones que se están tomando para el control de la situación. Asimismo, se debe aclarar constantemente de que se trata de un simulacro y no es un hecho real. Cabe señalar que los evaluadores y los observadores en ningún momento deben intervenir con la dinámica del ejercicio. Concluida la ejecución del evento, en la evaluación del mismo debe considerarse lo siguiente: la situación general, es decir, el flujo de la información, la dinámica y la coordinación general del ejercicio. La capacidad de los participantes en la toma de decisiones oportunas y pertinentes bajo las condiciones de presión simuladas. La calidad de las decisiones tomadas por los participantes de acuerdo a las posibles consecuencias que estas decisiones tendrían en una situación real. Y la lógica y concordancia entre las decisiones de los involucrados y lo previsto en los planes, protocolos y procedimientos que se aplicaron. En este punto debo decir que se sugiere que algunos de los simulacros mensuales se efectúen de manera inopinada, a fin de evaluar el desempeño e identificar oportunidades de mejora. Dentro de los nuevos cambios que se han efectuado al reglamento de seguridad está la exigencia de que se debe implementar un libro de capacitaciones, el cual deberá estar suscrito por el supervisor de seguridad de la planta envasadora. En este libro se debe precisar la fecha de realización de cada simulacro e inclusive algunas notas importantes del mismo. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar por ahora. Les agradezco muchísimo su atención en este video. Solamente quisiera finalizar haciendo las siguientes reflexiones. La seguridad en plantas envasadoras debe ser gestionada de manera responsable por el operador de las instalaciones. Para ello, se debe tener una cultura comprometida donde los responsables estén involucrados de manera personal. Los jefes de seguridad y todos los empleados deberán mantener un sentido de vigilancia y control día a día. Aquí el mensaje es: realizando la tarea adecuada de la forma adecuada, turno por turno, día tras día, se previenen accidentes. El mantener el estudio de riesgos y plan de contingencia siempre actualizado, en un lugar accesible y de fácil lectura, siempre será necesario. El mensaje es: todos en la planta envasadora deben utilizar las medidas de seguridad adoptadas, compartir sus aprendizajes y sugerir mejoras al sistema. El cumplir de las normas de seguridad, usar normas reconocidas en el diseño, operaciones y mantenimiento de manera permanente y todo el tiempo
permitirá documentar las normas que se usan y aplican a sus equipos y procedimientos de trabajo. Esto a su vez reducirá el potencial de accidentes mayores y minimiza las oportunidades de error. El mensaje es: asegúrese de cuáles son las normas que aplican para cada equipo y revise que estas normas se cumplan, con lo cual tendrá operaciones seguras y confiables. Desarrolle sus competencias. Esto permitirá que el personal sea capaz de cumplir con los requisitos técnicos y de comportamiento durante las actividades que desarrollan. No importa qué tan buena sea la cultura o el sistema de gestión o qué tan bien la compañía cumple las normas. Esta requiere de empleados competentes para implementar estos sistemas y estándares. El mensaje es: no realice actividades que se encuentran fuera de su competencia o conocimiento. Si lo requiere, consulte con alguien dentro de la planta envasadora que le pueda brindar ayuda. Realice procesos de intercambio de lecciones aprendidas, mediante el cual se comunique el conocimiento de manera focalizada a partir de eventos o cuasi accidentes. Primero identifique cuáles son los aprendizajes y reconozca el valor de compartirlos. Luego, busque el mejor medio para difundirlos y finalmente incluya mejoras en sus procedimientos o instalaciones. El mensaje es: los accidentes y cuasi accidentes son oportunidades de mejora y aprendizaje. Muchas gracias, nos vemos pronto.